A mí el simple hecho de ver así la naturaleza, los árboles, a mí me llenan mi espíritu, me llenan mi vida. Me siento puro, satisfecho. He estado en las ciudades y pues es otra forma de vida, ¿no? Es diferente, es todo lo contrario a lo que yo siento en estos lugares, ¿no? Esta conexión, esta relación con la naturaleza. He encontrado una cierta paz en mi corazón en esta manera. En este desierto que la gente dice que no hay nada y yo he encontrado todo aquí. Para mí esto es vivir, el aire, esta madre tierra, el sol, el fuego, los elementos de los que estamos formados. Somos esos 4 mismos elementos. Respirar el aire puro me llena, me da vida. El tomar el agua de manantial, así nosotros le decimos la leche de nuestra madre tierra, que es la que nos da la vida, es la que comanda, es la que nos da la fuerza. Yo voy a la ciudad, no puedo tomar agua de la llave o agua embotellada porque la siento muy diferente. El presente, el hoy, el ahorita es lo que a mí me interesa estar viviendo. Y yo decido pues estar en esa paz y no regresar al ayer, ¿no? ¿Vivir en paz es una elección? Claro, yo lo elegí. Nuestra cabeza da muchas vueltas, nuestros ojos ven muchas cosas, nuestros oídos oyen muchas cosas. Se vuelve uno como un poco enredar un poco de la mente, pero cuando llegas a una paz interior dentro de ti, en el corazón, lo demás ya no te mueve, ya no te estresa, ya no sabes darle solución o sabes cómo sacarle la vuelta a ciertas cosas o energías que sabes que te afectan. Entonces, siempre trato de ponerme en el lugar donde yo me sienta mejor o estar con las personas donde yo creo que nos entendemos de alguna manera, porque ahorita hay mucha confusión en las mentes de las gentes con el sistema, con la política, con las religiones, con todas estas cosas. Uno escoge su bienestar, su tranquilidad, poder ir balanceando, ¿no? Un poco las situaciones, como las aguas, ¿no? Es mejor estar así como un lago sereno y que cualquier situación mental que pueda llegar a ti, pues es como aquello cuando tiras una piedrita al lago y hace muchas ondas así. Entonces ahí dejar ir que se vaya ese pensamiento y para que cuando al último el agua quede calma, en paz. Para mí eso es la paz, cuando el agua está calmada, así. ¿Qué es para ti el bienestar? Cuando a la gente les va bien o al menos avanzan un poco en su vida o se aclaran en su mente y encuentran una tranquilidad o una mejor relación con sus relaciones, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus tíos. ¿Qué papel desempeña el amor en todo esto? Que te empiezas a querer a ti mismo, que empiezas a sentir el amor por ti mismo, que no tienes la esperanza de que alguien venga a quererte, sino que uno mismo empieza por sí mismo, porque uno debe de ver lo que le hace bien, lo que no está bien, lo que hay que componer, lo que hay que dejar que fluya, lo que hay que soltar. A veces el amor empieza por uno mismo. Yo elijo el desierto. Yo elijo esta parte de las montañas. Para mí es también estar enamorado de la naturaleza. Para mí ese es amor también. Sentirla dentro de uno. Y aparte de eso, pues somos la misma naturaleza. Somos naturales como el mismo árbol, como la misma piedra, como las montañas. Es volver como a reconectarnos con ese amor incondicional que está dentro y fuera de uno. Arriba y abajo y en todos lados. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Primeramente la familia, por eso es que uno vive también, los hijos, los nietos. Eso tiene sentido para vivir. La otra es vivir con salud. Vivir con salud para mí ese es el sentido de la vida. Estar bien en esta tierra, caminar bien en esta tierra. Sentirse uno con toda la fuerza de poder caminar, compartir, convivir en unidad, porque ese es otro sentido. El sentido de la unidad entre las relaciones. El sentido de la vida para mí es vivir en unidad con tu propia familia y con tus relaciones y con esta naturaleza y en salud, que para mí 60 años es la mitad de una vida, porque he visto personas de 110 años aquí en el pueblo, he visto personas, mi mismo padre tiene
casi ya los 100 años. Tener sentido de vida es vivir bien. El mejor sentido de la vida es estar bien, tener fuerza, el deseo de crear, de hacer, para ahorita y para las 7 futuras generaciones, como le llamamos, para poder dejarles un mundo mejor o al menos una pizquita del mundo que nosotros queremos mejorar. Que no lo vamos a lograr cambiar todo, pero la pizquita que nosotros deseamos en nuestro corazón, compartirla a las semillas de nosotros y que ellos tengan la palabra para compartir a los mismos de ellos. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? Me gustaría que a todos los gobernantes les cambiara el pensamiento, que de alguna manera nos miráramos como seres humanos, como lo que somos, que no hubiera división, que estuviéramos todos unidos con un solo corazón, que nos viéramos por igual como humanos que somos. Total, por más que tenga uno, por menos que tenga el otro, todos vamos a nuestra misma madre tierra, todos vamos ahí mismo, no nos llevamos nada. No sé por qué existe esto de las jerarquías muy altas y a veces los humanos muy en el suelo, muy abajo, ¿no? Aún así no hay que perder la esperanza, ¿no? Nunca, nunca. Tiene que haber un cambio. Que estamos en el tiempo de dar un cambio, una vuelta, y que lo estamos logrando, que podemos mejorar cada uno en su territorio, en sus vidas, con sus comunidades, con sus tribus, sus gentes. Donde quiera suenan los tambores, nunca pudieron pararlos. Donde quiera se enciende un fuego, nunca lo han podido apagar. Que todos podemos lograr tener ese poder de dar un giro, una vuelta. Y esa es la esperanza que todos estamos esperando. Que podamos lograr que todo sea un poco un mejor mundo. Que vivan, pero que vivan en paz, que vivan bien, que vivan con tranquilidad, que todo está pasando y todo va a pasar y que va a haber un tiempo en que va a estar mejor. Que nunca pierdan la esperanza de que si lo creemos, lo creamos, lo hacemos. Una vida mejor para todos. Naciéndonos desde adentro, quererlo desde adentro, desde el corazón. Querer mejorar, querer vivir mejor, es agradecer la vida, es querer vivir. Que tengamos una mejor relación con nuestras propias vidas y una mejor relación con nuestras relaciones para poder sentirnos con vida o con una buena vida, porque de otra manera simplemente le seguimos dando vueltas a las cosas, mucho tiempo, sí. Y ya basta, ¿no? Ya basta de esas vueltas, de tanto enredo, ya basta del mal sentirnos. La gente tiene un arraigo con eso de sufrimiento, de todo el tiempo estar sufriendo por una cosa, por otra y por otra. Y a veces fíjate que sufre la gente por el ayer y ese ya se fue, ya no existe. Y todavía sufre por el ayer y todavía por el mañana que todavía no llega. También está pensando en el mañana y sufriendo por el mañana. Entonces, la vida se vive mejor en paz, el hoy y el ahorita. El sentirte cómodo, el sentirte bien ahorita, en esta parte, en este momento, en esto que estamos haciendo, con este sol, como es realmente el hoy y el ahorita. Ese es vivir. Y tener la esperanza de siempre sentirme mejor, claro. Esa es la esperanza de siempre estar mejor, ¿no? Cada tiempo. O uno mismo lo tiene que hacer mejor. Porque uno puede hacer la mejoría para sí mismo y para los que te rodean. Pero que sí podemos salir de cualquier situación, encontrar la solución. Sí lo podemos lograr, si lo deseamos desde el corazón. Te digo, no vamos a ser tan ni muy, pero bueno, el balance con esa agua calmadita, tranquila, con tranquilidad, sereno, dentro de sí. Y si no, pues agarramos el timón como el barco, ¿no? Para que no se la dé para un lado, le damos para otro lado. Pero eso es parte de uno mismo, ¿no? ¿Cómo queremos llevar nuestro propio timón, nuestro propio barco en este mundo, ¿no? Si podemos así balancear nuestra vida, el mundo será mejor para nosotros y para los que están con nosotros. Y también tenemos que aprender a responsabilizarnos por lo que, hasta de lo que no hacemos, porque hay que hacer mucho que hacer para estar mejor. Yo no te voy a quitar lo que tú cargas. Tú, si lo decides propiamente, tú puedes salir. Sí hay solución. Nunca es tarde. Y siempre se puede.
Dios.